El ciclo celular se lleva a cabo dependiendo del tipo de célula, sería el tiempo en el que termina el ciclo celular. Durante la interfase se divide en tres fases: la G1, la síntesis y la G2. Durante la fase G1 se lleva a cabo un periodo de crecimiento general y duplicación de las organelas citoplasmáticas. Durante esta fase se da el punto de control más importante del ciclo celular. El punto de control, punto de restricción o punto de no retorno. Dependiendo de cómo reaccione, va a pasar a la siguiente fase, que sería la síntesis, o si no reacciona, a la fase G0. Durante la fase G0 es donde particularmente las células pueden permanecer un tiempo variable, que a veces es muy largo. En esta fase la célula se encuentra en un activo metabolismo, pero el ciclo celular está detenido. Por el contrario, si hay una buena reacción, después de la fase G1 pasa a la fase de la síntesis, que es donde se lleva a cabo la replicación del ADN. Durante esta replicación del ADN se forman nuevas cromátidas. Después de la síntesis pasamos a la fase G2, que es donde la célula se prepara para su posterior división. Durante esta fase, las cromosomas comienzan a compactarse en el centriolo. Después, la duplicación del par de centriolos se completa y dos pares de centriolos maduros ubicados fuera de la envoltura se disponen perpendicularmente. Después comienza la fase de la mitosis. Esta se divide en cariocinesis, que sería la división del núcleo, y la citocinesis, que sería la división de la célula. Cabe recordar que durante toda esta fase del ciclo celular, en todo momento la célula está sintetizando algunas macromoléculas y degradando otras, también regulando la entrada de algunas sustancias y la salida de otras, controlando su movimiento interno, respondiendo a la variedad de estímulos. Todos estos, obviamente, consumiendo energía. Durante esta mitosis ocurre en 4 etapas, que sería la profase. A veces se divide en profase temprana y prometafase, la metafase, la anafase y la telofase. Según avanza la profase, los cromosomas van individualizándose y van apareciendo como estructuras perfectamente diferenciadas dentro del ciclo y dentro del núcleo celular. Este empaquetamiento de la cromatina es fácilmente entendible desde un punto de vista funcional del proceso. Mientras los cromosomas continúan condensándose y haciéndose visible su estructura de 2 cromatidios en el citoplasma, y más concretamente en 2 polos opuestos del mismo, se van organizando unos centros emisores de microtúbulos. El nucleolo desaparece y la membrana nuclear se rompe y disgrega. De esta forma, estos microtúbulos pueden entrar en contacto con las regiones centroméricas de los cromosomas y unirse a los cinetocoros. Este haz de microtúbulos es lo que denomina uso mitótico o uso acromático debido a su forma subsiforme. La prometafase está comprendida desde que los microtúbulos entran en contacto con los cinetocoros hasta que se forma la placa ecuatorial de los cromosomas dispuestos en ella. En la anafase, en esta hay una separación y migración de cromatidios hermanos a polos opuestos celulares. Cuando este viaje anafásico culmina, tenemos 2 núcleos opuestos e idénticos que empiezan a ir adoptando la situación primogénea de la interfase. La cromatina empieza a descondensarse, el nucleolo y la membrana nuclear vuelven a reconstruirse. Se forman 2 núcleos hijos. Esto es lo que denominamos telofase, y con ella termina propiamente la cariocinesis. Ciclinas. Las ciclinas están entre los reguladores centrales más importantes del ciclo celular.
Las ciclinas son un grupo de proteínas relacionadas en seres humanos y la mayoría de los demás eucariontes. Existen 4 tipos básicos: ciclinas de G1, ciclinas de G1S, ciclinas de S y ciclinas de M. Como su nombre lo sugiere, cada ciclina está asociada a una fase, transición o grupo de fases particular en el ciclo celular y ayuda a impulsar los eventos de esa fase o periodo. Por ejemplo, la ciclina de M promueve los eventos de la fase M, tales como la descomposición en la envoltura nuclear y su condensación en los cromosomas. Sinasas dependientes de ciclinas. Para promover el ciclo celular, una ciclina debe activar o inactivar mucha proteína blanco en el interior de la célula. Las ciclinas dirigen los acontecimientos del ciclo celular mediante la asociación con una familia de enzimas llamadas sinasas dependientes de ciclina, CDK. Una CDK solitaria es inactiva, pero la unión a una ciclina la activa, la vuelve una enzima funcional y permite que modifique proteínas blanco. Ahora, ¿cómo funciona esto? Las CDK son sinasas enzimas que fosforilan proteínas blanco específicas. La unión del grupo fosfato actúa como un interruptor y hace que la proteína más o menos activa. Cuando una ciclina se une a una CDK, tiene dos efectos importantes. Activa la CDK como una sinasa, pero también dirige a la CDK a un conjunto específico de proteínas blanco, las apropiadas para el periodo del ciclo celular controlado por la ciclina. Tal sería el caso de la ciclina G1S, que envían la CDK a blancos de la fase S, mientras que las ciclinas M envían la CDK a blancos de la fase M. En general, los niveles de CDK se mantienen relativamente constantes a lo largo del ciclo celular, pero la actividad de CDK y las proteínas blanco cambian a medida de que los niveles de las diversas ciclinas suben y bajan. Además de necesitar una compañera ciclina, la CDK también debe fosforilizarse en un sitio en particular para estar activas, y también puede regularse negativamente mediante la fosforilación. Para dividirse, una célula debe completar varias tareas importantes. Debe crecer, copiar su material genético, el ADN, y dividirse físicamente en dos células hijas. En las células eucariontes, las etapas del ciclo celular se dividen en dos fases importantes, que son la interfase y la fase miótica. Durante la interfase ocurre la preparación para la división, que sucede en tres pasos, comenzando con la fase G1, también llamada fase del primer intervalo. La célula crece físicamente, copia los organelos y hace componentes moleculares que necesitará en etapas posteriores. En la fase S, la célula sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. También duplica una estructura de organización de microtúbulos llamada centrosoma. Los centrosomas ayudan a separar el ADN durante la fase M. Durante la fase del segundo intervalo o fase G2, la célula crece más, hace proteínas y organelos, y comienza a reorganizar su contenido en preparación para la mitosis. La fase G2 termina cuando la mitosis comienza. Durante la fase mitótica, la célula divide su ADN duplicando y su citoplasma para hacer dos nuevas células. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división, mitosis y citocinesis. En la mitosis, el ADN nuclear de la célula se condensa en cromosomas visibles y es separado por el uso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en 4 etapas: profase, que a veces se divide en profase temprana y prometafase, metafase, anafase y telofase. Al inicio de la fase M, el ADN replicado que se encuentra enmarañado se condensa en una forma más compacta conocida como cromosoma. Como aún está preparándose para dividirse, los cromosomas aún están formados por las dos cromatidas, la original y la copia, unidas por un punto medio conocido como centrómero, dando la imagen típica de una X. No solo ocurre esto, cabe recordar que el material genético se encuentra en el interior de un núcleo, y para poder acceder a este hace falta que se degrade la membrana que los envuelve. Además, se genera el uso mitótico, un conjunto de estructuras proteicas filamentosas, que posteriormente actuarán como vías de transporte de los cromosomas. En la metafase, cuando estos microtúbulos mencionados se unen al centrómero de los cromosomas y se alinean justo en el centro de la célula,
es cuando ocurre la metafase. Ya se está en el punto en el que se separa el contenido genético, es una fase de la mitosis que resulta rápida. Luego tenemos a la anafase. A continuación vamos a entender cómo es que actúa en el uso mitótico. Y lo que hace es separar las cromatidas hermanas y las arrastra a polos opuestos, como si fueran una caña de pescar que está recogiendo el sedal. Así se consigue tener el mismo contenido genético en las dos nuevas células. En la telofase, una vez en lados opuestos, los cromosomas se descondensan en su forma habitual y se regeneran el núcleo que los contiene. Junto a ello se produce la citocinesis, es decir, la partición en dos células. Este proceso se inicia al final de la anafase y consiste, en el caso de las células animales, en un anillo contráctil que estrangula la membrana celular más o menos por el centro como si fuera un globo, hasta conseguir que se generen dos células independientes. El resultado final de la mitosis es la formación de dos células hermanas en la interfase, ya que contienen el mismo contenido genético y no ha habido ninguna modificación de este, simplemente se ha replicado. Regulación del ciclo celular es el proceso mediante el cual se controlan una serie de situaciones para que se lleve a cabo el ciclo celular. Para esto es necesario saber las señales y cómo funciona la regulación mediante los reguladores más importantes en el ciclo celular. Los reguladores centrales del ciclo celular pueden causar eventos claves como la replicación del ADN o la separación de los cromosomas. También se cerciora de que los eventos del ciclo celular ocurran en el orden correcto y que en una fase como la G1 se active el inicio de la siguiente fase como S. Para eso hay que saber que las ciclinas están entre los reguladores centrales más importantes del ciclo celular. Son un grupo de proteínas relacionadas en los seres humanos y están presentes en la mayoría de las eucariotas, pues existen cuatro tipos básicos de ciclinas, las cuales son G1, ciclinas de G1S y ciclinas de S y ciclinas de M. Como los nombres sugieren, cada ciclina está asociada en una fase de transición de grupos de fases en particular en el ciclo celular y ayuda a impulsar los eventos en esa fase o periodo. Por ejemplo, la ciclina M promueve los eventos de la fase M, tales como la descomposición de la envoltura nuclear y la condensación de los cromosomas. Los niveles de las diferentes ciclinas varían considerablemente a lo largo del ciclo celular. Una ciclina típica se presenta en niveles bajos en la mayor parte del ciclo, pero aumenta intensamente en la fase que es necesaria. La ciclina M, por ejemplo, alcanza dramáticamente su pico en la transición de la fase G2 a la M, y la ciclina G1 son diferentes porque son necesarias durante la mayor parte del ciclo celular. Las sinasas dependientes de ciclinas se usan para promover el ciclo celular. Una ciclina debe activar o inactivar muchas proteínas en blanco en el interior de la célula. Las ciclinas dirigen acontecimientos del ciclo celular mediante la asociación de una familia de enzimas llamadas sinasas dependientes de ciclina CDKS. Una CDKS solitaria es inactiva, pero con la unión de una ciclina activa se vuelve una enzimática funcional que le permite que promueva las proteínas en blanco. ¿Cómo funcionan las CDK? Pues las CDK son sinasas, enzimas que se fosforilan y se unen a grupos fosfatos, proteínas en blanco específicamente. La unión del grupo fosfato actúa como interruptor y hace que la proteína más o menos activa. Cuando una ciclina se une a una CDK tiene dos efectos importantes. Activa la CDK como la sinasa, pero también se dirige a la CDK, conjunto en específico de proteínas en blanco, las apropiadas para el periodo de ciclo celular controlado de la ciclina. Tal sería el caso de las ciclinas G1S, que envían la CDK en blancos de la fase S, así estimulan la replicación del ADN, por ejemplo. Mientras que las ciclinas M envían la CDK a blancos de la fase M y provocan que se rompa la membrana nuclear, entre otras funciones. El factor promotor de la maduración MPF es un ejemplo famoso de cómo las ciclinas y la CDK se trabajan juntas para controlar la transición del ciclo celular, pues es conocido como factor promotor de la maduración. El complejo promotor de la anafase ciclosoma APCC
Además de inducir los eventos de la fase M, el MPF provoca su propia destrucción mediante la activación del complejo promotor anafase ciclosoma APCC, un complejo proteínico que causa que las ciclinas M se destruyan a partir de la fase de la anafase, y la descomposición de las ciclinas M expulsa que las células de la mitosis y permite que las nuevas células hijas entren a la G1. El APCC también causa la destrucción de proteínas y mantiene cromáticamente hermanadas juntas y permite que se separen de la anafase y se muevan en polos opuestos hacia la célula. Puntos de control y reguladores. La sede que las ciclinas y APCC son reguladores directos de la transición del ciclo celular, pero no siempre están a mano, al contrario, responden a las señales que provienen dentro y fuera de la célula. A continuación, hablaremos de los puntos de control en la regulación del ciclo celular. Un punto de control es una etapa en el ciclo celular eucarionte en la cual la célula examina las señales internas y externas y decide si seguir adelante con la división o no. Hay varios puntos de control, pero los tres más importantes son los siguientes: el punto de control G1, el punto de control G2 y punto de control del uso. El punto de control G1 es el punto principal de decisión para una célula, ya que es el punto principal en el que debe elegir si se divide o no. Una vez que la célula pasa el punto de control G1 y entra a la fase S, se compromete irreversiblemente a la división. Esto es así, salvo a problemas inesperados como daño al ADN o errores de la replicación. Una célula que pasa el punto de control G1 continuará el resto del camino por el ciclo celular y producirá dos células hijas. El punto de control G1 se localiza al final de la fase G1, antes de la transición a la fase S. Si las células no pasan el punto de control G1, podrían salir del ciclo celular y entrar en un estado de reposo llamado G0, del cual pueden posteriormente reingresar a G1 bajo condiciones adecuadas. En el punto de control G1, las células deciden si proceden o no con la división con base en factores como tamaño de la célula, nutrientes, factores de crecimiento, daño del ADN y señales moleculares. Pero estos no son los únicos factores que pueden afectar la progresión a través de este punto, ya que hay factores que son más importantes, depende del tipo de célula. Por ejemplo, hay algunas células que también necesitan señales mecánicas, tales como estar unidas a una red de apoyo llamada matriz extracelular, que ésta les ayudará para poder dividirse. Para cerciorarse de que la división celular se realiza sin problemas y produce células hijas sanas con ADN completo y sin daños, la célula tiene un punto de control adicional antes de la fase M, llamado punto de control G2, y en esta etapa la célula comprobará si está dañado el ADN y si fue completamente copiado durante la fase S. Si se detectan errores o daños, la célula detendrá brevemente en el punto de control G2 para permitir que se realicen reparaciones. Si los mecanismos en el punto de control detectan problemas con el ADN, el ciclo celular se detiene y la célula intenta completar la replicación del ADN o reparar el ADN dañado. Pero en caso de que el daño sea irreversible, la célula puede experimentar apoptosis o muerte celular. Esta es programada como mecanismo de autodestrucción que asegura que el ADN dañado no se transmita a las células hijas y es importante para la prevención del cáncer. El punto de control M también es conocido como punto de control del uso, y aquí la célula examina si todas las cromátidas hermanas están unidas correctamente a los microtúbulos del uso, ya que la separación de las cromátidas hermanas durante la anafase es irreversible. El ciclo no procederá hasta que todos los cromosomas estén firmemente unidos o por lo menos dos fibras del uso de los polos opuestos de la célula. Parece que las células en realidad no revisan la placa metafásica para confirmar que todos los cromosomas estén ahí. Por el contrario, buscan los cromosomas rezagados, que están en el lugar equivocado.
Si un cromosoma está fuera de lugar, la célula detendrá la mitosis, dando tiempo para que el huso capture el cromosoma perdido.